creo que lo que entra a la Fórmula 1, en lo que entra a la Fórmula 1 es el triplete mágico. Porque tenemos Imola, tenemos Mónaco y tenemos Gran Premio de España. ¿Mágico por los circuitos? Sí. ¿Mágico por las actualizaciones y directivas técnicas? También. Y mágico porque esas actualizaciones que van a caer en dos circuitos en los que no se puede adelantar, como es Mónaco y como es Imola, cuidado, porque nos puede dar un resultado muy diferente en el campeonato cuando salgamos del triplete. A ver, hay 75 puntos en juego de ganancia. Para el ganador, 75 puntos en este triplete. Viendo que hay una dualidad de proyecto entre el 2024 y el 25, que hay una directiva técnica que afecta a partir del Gran Premio de España, pero ya va a entrar en vigor en ese Gran Premio de España, que lo que hemos aprendido es que la parrilla está increíblemente apretada y que quien meta una actualización y que funcione puede ganar muchos enteros, y sabiendo que es una temporada de sábados y de posición en parrilla, y que las dos primeras carreras del triplete, donde se van a repartir 50 puntazos, se van a hacer en dos circuitos donde es imposible adelantar, como Imola y como Mónaco, cuidado. Cuidado, que hablo en un caso particular. Si Red Bull acierta y Verstappen acierta, se mete de lleno en la lucha. Se mete de lleno en la lucha. Ahora mismo, Max Verstappen tiene 31 puntos de déficit respecto a Oscar Piastri. Max Verstappen, estaremos de acuerdo, es el mejor clasificador de toda la Fórmula 1 actual. Y sé que es contar habas ahora mismo porque ni siquiera hemos llegado a Gran Premio de la Emilia-Romagna ni a Gran Premio de Mónaco. Pero si sigue haciendo lo mismo que hizo en Japón, lo mismo que hizo en el Gran Premio de Miami, cuidado, que puede reducir a la mitad el déficit que tiene contra Piastri ahora mismo en el campeonato. Eso si Red Bull no evoluciona. Si Red Bull evoluciona un poco bien, ojo, que la cosa no está tan lejos. Y en ese contexto, yo quiero hacer aquí un pequeño repaso de qué es lo que tiene cada uno de los equipos, bueno, cada uno de los equipos más importantes y en los que tenemos españoles, planeado de actualización para este Gran Premio de la Emilia-Romagna, o sobre todo para este triplete, porque evidentemente teniendo una directiva técnica como la que hay en España, por narices vamos a tener cambio. Y ese es el primer asterisco que quiero revelaros, que todos o casi todos los equipos van a meter piezas nuevas en España. Evidentemente, alerón delantero nuevo, que es donde se van a centrar las nuevas restricciones de la federación. A ver, empezamos con Red Bull, este repaso, sin embargo. Hay informaciones variadas. Hay informaciones que dicen que Red Bull va a traer un grandísimo paquete de actualización, y es algo que Helmut Marko ha ido cebando durante mucho tiempo. Y hay información, o declaraciones, mejor dicho, de Christian Horner, que dicen que la cosa no va a ser para tanto. A ver, Red Bull, tenemos que decir, ya ha metido cosas en el coche. Se probaron en los entrenamientos libres de Jeddah un fondo plano nuevo que, sé que no es un fondo plano, pero perdón, es la costumbre, un suelo nuevo del coche que Max Verstappen montó en el Gran Premio de Miami y tampoco ha dicho Verstappen que esto vaya a ser la solución. Y Christian Horner lo que descarta es ese super paquete de actualizaciones del que ha hablado, por ejemplo, Helmut Marko y en el que todo el mundo está poniendo las esperanzas para Red Bull este año. Dijo Horner después de Miami, cito textualmente, en primer lugar, no hay ninguna gran actualización, no sé de dónde ha salido eso para Imola, lo dijo Marko, Christian. Estamos en un momento de reglamento en el que todo son ganancias paulatinas. No sabemos cuál es ese gran paquete, y lo niega Christian Horner. Pero es cierto que ese paquete de actualizaciones, más o menos pequeño, tiene que paliar varias cosas en el Red Bull. A saber, frenada, pese a que Verstappen está ganando las poles por frenada, pero Max se queja de inconsistencia en el momento de pisar el freno. Y desgaste de los neumáticos por sobrecalentamiento. Ya digo, el propio Marko fue el que hypeó, el que cebó estas actualizaciones. Y para más Inri, Franz Tost, que ya no forma parte de Racing Bulls, Toro Rosso, Alfa Tauri, como lo queráis llamar, pero que sigue siendo vinculante, está un poco vinculado todavía con el equipo, asesor, en fin, que es un tío que cuando habla le tienes que escuchar porque ha estado muchos años en la familia de Red Bull. Dice textualmente, Franz Tost, perdón, tienen que funcionar, y eso también aplica a Mercedes y a Ferrari. Si no, este campeonato se ha acabado y McLaren continuará dominando. Ya sabéis que nosotros tenemos datos de los coches, hacemos un ranking al principio de cada fin de semana de la guía, ¿no? El ordenador de Soy Motor, donde posiciona cada uno. Lo que dicen nuestros datos, en un 0 sobre 5, es, sí, 5 siendo lo más alto, evidentemente, es que la puntuación de Red Bull está en un 3 sobre 5 en curva lenta y degradación, y ellos destacan en velocidad punta y en curva rápida 4 sobre 5. Por tanto, lo dicho, tienen que mejorar en la curva lenta. Y curva lenta va mucho de la mano con estabilidad en frenada, por tanto ahí está el primer momento.
Y tienen que mejorar también en degradación del neumático, que es algo donde están palmando respecto a McLaren por ese truco o no truco que McLaren está haciendo con la refrigeración de los frenos traseros. Eso en cuanto a Red Bull. Mercedes. Mercedes está cerca de dar un paso que le permita estar luchando tú a tú contra McLaren. Evidentemente Mercedes segundo en el campeonato de constructores, gracias principalmente a los super podios que está haciendo George Russell con ese coche. Mercedes va a llevar un paquete importante de actualizaciones a Imola y esto sí que lo ha confirmado James Allison, que es su director técnico. Las ha descrito como una cantidad razonable de piezas, lo cual en términos de ingeniería y en términos de británicos es que va a haber cosas interesantes. Luego sí que es verdad que se aventura a decir que no va a ser nada que luzca mucho como un suelo o cosas tan obviamente visibles como un suelo, sino que cosas que quieren ver cómo rinden. No sé si a lo mejor ya adelantándose a la regla de la aeroflexibilidad, pero bueno, que el equipo Mercedes va a meter bastantes piezas en un coche que de momento lo que es aburrido. Es un coche aburrido. El color es aburrido. Los logos son aburridos. No se le ve en pantalla porque es aburrido. Los resultados son aburridos. Pues una tercera posición que pues es aburrido. Pero está en segundo de constructores, con el coche aburrido. Entonces, es un coche muy predecible, relativamente fácil de llevar, que no da para mucho más, pero con setup, dice James Allison, y con las nuevas piezas, pues espera que pueda dar un paso adelante. Es un coche que nos ha enseñado que de momento con temperaturas bajas reviven y pueden estar a la altura de McLaren, con temperaturas altas, de nuevo, vaya, ahí está, calentamiento de neumáticos, pues es un coche que languidece respecto a McLaren, no sé si incluso respecto a Red Bull. Siguen teniendo un problema de curva lenta y sobre todo en curva lenta y también, repito, con la degradación. ¿En qué son buenos ellos? En velocidad punta y en curva rápida. Problema para ellos, que la directiva técnica del Gran Premio de España creemos les va a afectar junto con McLaren en primacía respecto a otros equipos. Que Mercedes y McLaren son los que más han explotado desde el año pasado la aeroelasticidad y que cuando se incorpore el nuevo reglamento técnico de flexión de alerones delanteros en Barcelona, pues ahí Mercedes y McLaren también va a pegar un paso atrás. Que lo pueden compensar con otros elementos del coche que son los que van a corregir desde Imola, sí, pero las previsiones no son las mejores. Aún así, segundo equipo en campeonato de constructores y lo dicho, una cosa que funcione y les puede aupar mucho. Ferrari. Y luego decían que mis chistes eran malos, ¿eh? Podría decir Ferrari. Ferrari promete un gran paquete de actualizaciones para Imola. Sí, señor, otra vez más estamos vendiendo la burra antes de cazarla y Ferrari dice que puede cambiar todo desde el Gran Premio de Italia. A ver, no es así exactamente, pero es cierto que Franco Núñez, de la prensa italiana, dice que va a haber, y la palabra es entrecomillada así, un gran paquete de actualizaciones que se va a jugar en dos tiempos. Primero Imola, segundo Barcelona, evidentemente muy relacionado con el reglamento técnico de flexión de alerones delanteros. A ver, el objetivo de este paquete de Ferrari, pues mejorar la estabilidad de la parte trasera en varias fases, estabilidad general, en curva rápida se les nota, y estabilidad en frenada y en entrada de curva, que es algo que Hamilton está acusando particularmente este año contra Leclerc, y por eso, por ejemplo, vemos que cuando consiguen bajar el coche de altura, y esto lo hacen en las sprints, porque si no rozan demasiado y les descalifican, pues como pasó en China o circunstancialmente por estrategia, pero también por conducción, como pasó en Miami, pues Hamilton se reencuentra. En cuanto el Ferrari rueda bajito, y eso lo hacen en las sprints, Ferrari tiene la solución parcial contra Hamilton, más allá de que, oye, pues no son tan rápidos como McLaren, quizá tampoco como el equipo Mercedes, pero no son más lentos que los Williams, que es lo que hemos visto durante algunos domingos este año. Imola y Mónaco, sin embargo, pueden ser terribles para ellos, ya os lo anticipo, porque son coches que tienen muchos baches, eso suele permitir, o sea, los baches suelen obligar a subir el fondo plano del coche y por tanto menos estabilidad, principalmente para Hamilton, y más inestabilidad en general de la parte trasera del coche. Y son también un coche, el SF25, que ha demostrado tener mucho problema con el viento. Mónaco no está muy expuesto al viento, Imola no está muy expuesto al viento, Barcelona te cagas. Barcelona te mete una racha diferente en la curva 3 a la curva 9 y estás perdidísimo. Barcelona es un circuito muy expuesto al viento. Entonces, ahí, si no palian estos problemas con esa actualización en dos tiempos, pueden sufrir.
Y quiero hablar de McLaren y luego hacemos repaso rápidamente de Williams y de Aston por tener a los dos pilotos españoles, pero quiero hablar de McLaren porque, a ver, ellos han sido el equipo que más ha acertado con las actualizaciones, ellos han sido el equipo que ha demostrado que una pieza, aunque sea pequeña, bien calibrada, a tiempo, pues te da una ventaja suficiente como para sacar puntos en el campeonato. Y claro, podríais pensar que con lo bien que va este coche, con lo difícil que es acertar con una actualización, incluso aunque McLaren lo haga, el riesgo que tienes de paso atrás y teniendo además pues un túnel de viento del 26, un túnel de viento que está muy ocupado con el coche del 26, incluso horas de CFD, incluso también dinero de desarrollo ocupado con ese coche, pues lo normal sería que McLaren este año diga, ¿y yo para qué voy a evolucionar esto? Si yo estoy bien. Pues más o menos, aquí lo único que sabemos de actualizaciones de McLaren, y es una reflexión muy interesante de Oscar Piastri en el Gran Premio de Arabia Saudí, es que haga lo que haga McLaren este año, es más que reflexión, es aviso, haga lo que haga McLaren este año, lo que tienen que asegurar es igualdad entre sus pilotos. Os leo textualmente lo que ha dicho Piastri. Creo que el año pasado, especialmente al inicio de temporada, teníamos muchas ganas de meter cualquier cosa que diera rendimiento al coche lo antes posible, porque especialmente en el campeonato de constructores teníamos que reducir el déficit. Este año estamos en una posición muy diferente. Obviamente, ya tenemos un hueco bastante grande en el campeonato de constructores y ambos estaremos luchando por el de pilotos. Así que se espera, ojo al recao, se espera que tengamos oportunidades iguales y el mismo coche para luchar por el campeonato de pilotos. Obviamente estamos en una buena posición para el campeonato de constructores. Creo que mientras tengamos la oportunidad de mantenernos igualados y tener el mismo coche cada fin de semana, deberíamos de hacerlo. Es decir, lo que le está diciendo Oscar Piastri a McLaren es, y esto funciona en ambas partes, a favor de él y en contra de él. Chicos, no me vendáis la burra de que, tenemos un fondo nuevo que nos va a dar 2 décimas y hay que meterlo porque Mercedes está muy cerca, pero solamente tenemos uno, se lo tenemos que dar a un coche. No. Pues esperamos un par de carreras más, fabricamos 2 y lo tenemos yo y Lando. Porque aquí no va a haber ninguna circunstancia técnica que rompa la baraja. ¿Y sabéis qué? Estoy de acuerdo. Y de hecho, es lo que os venimos... Me gusta mucho porque estas palabras luego nos dan la razón a nosotros. ¿Qué os venimos diciendo en este canal de Twitch sobre las órdenes de equipo de McLaren? ¿Cuándo van a actuar? ¿Cuándo van a favorecer a un piloto u otro? Cuando sea necesario. ¿Y cuándo va a ser necesario? Cuando o el título de pilotos o el título de constructores esté bajo amenaza. Constructores no está. Pilotos, de momento confían en que tampoco. A mí lo de pilotos me da un poco de miedo, llegado el momento, porque si da un paso adelante Red Bull, Max se mete ahí. Pero entiendo que es muy pronto y no lo pido, y no me parecería bien que le dieran ya prioridad a Piastri sobre Norris. Y mientras ambos sigan luchando para constructores, pues el año pasado vimos que esa era las papayas rules. Mientras que sume el equipo, nos da un poquito igual lo que pase en pista. Y para cerrar, los españoles, bueno, Williams, pues lo que hemos dicho durante el pasado fin de semana, que ya el coche del 25 finiquitado, que lo que haya en la pipeta pues es lo que se va a meter y lo que se haya desarrollado es lo que se va a probar, pero que el túnel de viento y la fábrica ya está dispuesta única y exclusivamente para el coche del 26. ¿Error o no? Pues yo pensaba que no era un error porque en el 26, oye, hay un cambio de reglamento y cuanto más lo trabajes mejor, pero el otro día Chris me dijo una cosa muy cierta y es que, ojo que no se hagan un BMW. 2008, BMW Sauber sale del Gran Premio de Canadá con Robert Kubica como el líder del campeonato de constructores y en ese momento paran el desarrollo para fiarlo todo al 2009 y en el 2009 la cagamos y ni Kubica ni nada. Vaya que no van a ser campeones en Williams, pero a poco que mejoren este coche, está para luchar, no te digo por primeras líneas, pero está para empezar a meterle cosquillas muy serias a los de arriba. Da vértigo decir, vamos a reducir ahí y vamos a rechazar esa opción por estar cerca en el campeonato de 2026. ¿Que a largo plazo tiene sentido? Sí, pero a veces también sabemos más vale pájaro en mano que ciento volando. Aún así, yo sigo estando de acuerdo o confío, vamos a decirlo así, en la gestión de James Vowles. Y Aston Martin, mira, hasta que no lo veamos, no nos lo vamos a creer. Dijo Fernando que cree que van a traer piezas en el triplete y ha dicho Andy Cowell que sí, traerán cosas en Imola, en Mónaco y en el Gran Premio de España, pero que el resto de equipos no van a estar parados. España, por la aeroelasticidad, por supuesto. Mónaco, pues quizá una ala trasera o ala delantera o configuraciones aerodinámicas específicas de baja carga o de alta carga, perdón, que por primera vez se van a ver aquí y luego se usarán en Singapur, Zandvoort, bla, bla, bla.
Y Mónaco Imola, bueno, porque es el primer Gran Premio europeo y es un canteo si no metes algo. Sobre todo porque tienes que validar el túnel de viento y la maqueta que estás haciendo del 26, y la mejor forma de correlacionar y validarlo es metiendo cosas en pista. Yo os lo vuelvo a repetir, sé que no mola, sé que es bajar el suflé, pero la consigna este año de Aston es experimentos. Son libres 4. La clasificación es libres 4, la carrera es libres 5. Y lo único por lo que van a meter piezas nuevas, y así tiene que ser en Aston, porque Aston sí que no tiene nada que ganar este año, es para decir, esta pieza en el túnel me daba esto, esta pieza en pista me da esto. ¿Hay correlación? Seguimos. ¿No hay correlación? ¿Dónde se me van los datos? Vamos a mejorar el túnel, que estamos desarrollando un coche para el 26, que eso es lo único y exclusivo que le tendría que importar al equipo Aston Martin. Pero señores, lo dicho, entramos en una fase decisiva del campeonato. De aquí se reparten 75 puntos. Aquí veremos quizá las únicas o las mayores actualizaciones en los equipos y sobre todo la directiva técnica que nos va a acompañar desde el Gran Premio de España en adelante. Dios bendiga la Fórmula 1 en Europa, Dios bendiga la Fórmula 1 en general y Dios bendiga, ¿por qué no también?, las actualizaciones técnicas que nos dan este salseo y nos molan tanto.